Como ya habíamos mencionado, vamos a enfocar este curso en lo que son las bases de datos relacionales. Es por esto que hoy vamos a comenzar conociendo lo que son los modelos de datos que se pueden utilizar para representar bases de datos y nos vamos a enfocar en aquellos modelos que nos permitan representar entonces esta base de datos relacional. Los modelos de datos trabajan a nivel conceptual, lógico y físico. Y podemos encontrar diferentes tipos de estos modelos, los que vamos a conocer de forma general en las siguientes diapositivas. Un modelo de datos describe la forma de cómo los datos se encuentran organizados dentro de una base de datos. Este modelo determina entonces cuáles datos o qué datos podemos almacenar, cuáles son los tipos de datos, cuáles son sus vínculos, cuáles son las restricciones que se deben cumplir para trabajar con esos datos. Por lo tanto, va determinando su almacenamiento, la estructura de esta organización de datos y además incluye lo que son las reglas o políticas de seguridad que vienen suministradas, ¿cierto?, por el sistema gestor de base de datos. Dentro de los tipos de modelos de datos tenemos el modelo de base de datos jerárquico, que lo que hace es representar situaciones en la vida real que van predominando relaciones de 1 a n. Es un modelo que es más rígido, pero que trabaja con una organización de orden familiar, padre, hijo y nieto. Esta estructura entonces, en la parte del segmento de padre, es aquel que va a tener descendientes, ¿ya? Y que están localizados en el mismo nivel. Por ejemplo, en este caso, carrera y profesor. Carrera sería padre de profesor. En el segmento hijo podríamos tener profesor, que sería un hijo del nivel superior, que sería carrera. Entonces, los hijos vienen siempre de un padre, que es, todos sus hijos vienen de ese mismo árbol. En esta carrera y tiene un solo hijo que es profesor, pero podríamos tener otra situación que podría ser, por ejemplo, una empresa y abajo sus diferentes departamentos. Cada departamento sería un hijo de esa empresa. Bueno, y el segmento que es nieto ya vendría siendo un tercer hijo, si es que lo tomamos de módulo, por ejemplo, a profesor. Como se fijan, entonces el modelo jerárquico va trabajando por niveles, donde existe un padre y diferentes hijos para ese padre. Otro tipo de modelos son los modelos de base de datos en red o tipo Plex. Estos modelos están conectados por ligas, que les llaman, y trabajan a nivel de nodos de grafos. Entonces, estas interrelaciones van uniendo estos nodos. A diferencia del modelo anterior, podemos observar que en este caso no tenemos como un árbol jerárquico, sino que cada hijo no solamente puede tener un padre, sino que un hijo puede tener dos padres. Por ejemplo, si observamos el nodo expertos, experto viene dado por el nodo institución y el nodo proyecto. Un proyecto trabaja con expertos, ¿cierto? Y la institución también trabaja con expertos. Estos expertos, se fijan, está uniendo a sector. Los expertos tienen un sector de expertise y la institución también trabaja con diferentes sectores. O sea, si se fijan, podemos unir aquí varios nodos, no necesariamente a través de lo que es una relación jerárquica. En el modelo de entidad-relación, que es otro tipo de modelo de datos, se trabaja con lo que son entidades, atributos y relaciones. A través de este conjunto entonces se permite modelar lo que es la base de datos. En este sentido se entienden como entidades lo que son objetos.
ya objetos que tienen sus propias características. Entonces, si se fijan abajo, podemos tener una entidad estudiante y la entidad carrera. Cada uno de ellos puede tener sus propios atributos. Eh, Dentro de los modelos de datos, el que nos vamos a enfocar ahora en esta unidad es el modelo entidad-relación. Entonces, lo vamos a ir conociendo más a fondo en la clase siguiente o en la siguiente diapositiva. El modelo de datos orientado a objetos es un modelo que representa las bases de datos, pero a través de los objetos. Para poder trabajar con esta gestión de base de datos se utiliza entonces lo que es la programación orientada a objetos. Ahí tenemos un ejemplo donde podemos observar estos objetos a nivel de la carrera. También podemos encontrar modelos de datos documentales, los cuales están orientados a representar una base de datos documental que se encuentra constituida por conjuntos de programas que van almacenando lo que son documentos. Esto lo puede hacer de documentos no estructurados como semiestructurados. Estos modelos de datos están más orientados a lo que es representar lo que son las bases de datos no relacionales o las que comúnmente se le llaman bases de datos no SQL. El modelo de datos esquema estrella es un modelo que se menciona bastante cuando estamos hablando de BI o de inteligencia de negocio. Este tipo de modelo trabaja con tablas de hecho y almacena información respecto de sus medidas, métricas o datos que representan las acciones de este proceso de negocio. Por ejemplo, si tuviéramos un data warehouse orientado a lo que es venta, podríamos observar ahí en el modelo que ven en la diapositiva, ahí, que al medio tenemos la tabla de hecho. La tabla de hecho tendría entonces los datos de las ventas que se han realizado y los ID de los productos, en qué fecha se vendieron, de qué sucursal salieron y en qué ciudad está asociada esa venta. Entonces, si se fijan, lo que está alrededor vendrían siendo las dimensiones de la tabla de hecho. El modelo relacional es un modelo de base de datos que se encuentra muy relacionado con el trabajo de lógica de predicado y la teoría de conjunto. La lógica de predicado es la que nos permite a nosotros obtener la información o ver el análisis previo para obtener la información a través de lo que son estas tablas. Como observan, el modelo trabaja con tablas donde esta tabla tiene un nombre y tiene diferentes campos. Dentro de los campos es donde uno va colocando los registros que representan a los datos, ¿cierto? La información de cada uno de, de esos objetos o elementos que se quieran manejar. El modelo relacional lo vamos a ver también en detalle una vez que hayamos aprendido a trabajar con el modelo entidad-relación. Vamos a ver cómo podemos traspasar de este modelo ER al modelo relacional. Teniendo una idea entonces de estos diferentes tipos de modelos que soportan el diseño lógico de una base de datos, vamos a profundizar en el modelo entidad-relación por la importancia que tiene la utilización del diseño lógico conceptual, ya que facilita mucho lo que es la transformación desde el diseño de la base de datos de un modelo entidad-relación, pasar a lo que después vamos a aprender como modelo relacional. El modelo entidad-relación es una forma gráfica de representar lo que es la lógica entre las relaciones de entidades dentro de lo que es la creación de una base de datos. Más bien nos permite entonces a entender las relaciones que existen entre las entidades y atributos y sus propias relaciones de unión entre estas entidades.
Como ya han ido notando, el modelo entidad-relación tiene tres componentes que son importantes: la entidad, la relación y el atributo. Una entidad es un elemento que está en el mundo real y que tiene cierto interés para el diseñador. Interés en el sentido de que es relevante para poder guardar o almacenarlo dentro de una base de datos. Es por eso que toma esta entidad, ya que puede ser una persona, un lugar, cosa, evento, algún tipo de concepto, pero que se puede obtener o recolectar información sobre él. Las relaciones vienen siendo asociaciones entre las entidades, donde estas relaciones van mostrando entonces cómo se van asociando cada una de las entidades que tiene la base de datos. Cada relación es representada a través de la cardinalidad de la relación. Esa cardinalidad vamos a ir viéndola más adelante, pero nos va a ir indicando cuántos registros de una entidad están asociados a registros de una segunda entidad. Un atributo es una característica que describe a una entidad. Esta característica puede ser también que describa a esta entidad, pero a través de la relación. Por lo tanto, una relación también podría tener atributos. La simbología asociada a estos tres componentes es la que ven en la diapositiva, donde tenemos los rectángulos, que son los que representan al conjunto de entidades. Cada entidad es representada por este rectángulo. Las elipses, que representan a los atributos. Los rombos representan la relación entre el conjunto de entidades, y las líneas, que son las que van a permitir unir entonces los rectángulos, las entidades, con los rombos. Podemos observar en la imagen dos ejemplos de cómo podríamos trabajar el modelo entidad-relación. Hay variaciones en la notación, en la nomenclatura de lo que se puede utilizar, pero va a depender del programa que ustedes decidan trabajar. También podrían hacerlo de forma manual, pero podrían utilizar, por ejemplo, Draw.io, que viene siendo una herramienta online que, entrando a esa página, ustedes pueden elegir que quieren trabajar con modelos de datos, colocan modelo entidad relación o MER, y van a aparecer entonces toda esta simbología para trabajo en ella. También podrían utilizar el programa DIA, que también tiene todos los modelos para poder, o sea, la nomenclatura para poder trabajar con este modelo. Y hay varios más. Ustedes ahí pueden ir viendo cuál es el que más les acomoda, ¿ya? Depende de los gustos. Pero como observan en este ejemplo, tenemos una entidad, que en este caso la entidad es oficina, y oficina está descrita por varios atributos. Estos atributos tenemos ID oficina, dirección, número de teléfono y número de fax. Si se fijan, uno de los atributos se encuentra resaltado. En este caso, ID oficina se encuentra pintadito como negro, y cuando vemos el caso que está más abajo, vemos ID oficina que está subrayado. Eso significa que ese atributo que tiene esa entidad es un atributo que identifica a la entidad. En otras palabras, podríamos decir que ese atributo es el atributo clave de esa entidad. Las cardinalidades, como se había mencionado anteriormente, hay de diferentes tipos. Una de ellas es la asociación 1 es a 1. Y es cuando tenemos una relación entre dos entidades donde solo un objeto interviene en un objeto de la otra entidad.
Entonces, en este caso, por ejemplo, dice que como máximo una persona puede arrendar un auto. ¿Ya? Eso quiere decir que es 1:1. Una persona solo puede arrendar un único auto. Cuando lo vemos en la imagen que está al lado, que es teoría de conjunto, podemos observar entonces que cada imagen del conjunto A se relaciona con una imagen del conjunto B. Otro tipo de cardinalidad o relación que podemos encontrar son las asociaciones de uno es a mucho. Esto quiere decir que entre ambas entidades, una instancia de una entidad se puede asociar con muchas instancias de la segunda entidad. En este caso, por ejemplo, un profesor puede impartir muchas clases, ¿cierto? Entonces, si observamos acá en la teoría del conjunto, en la imagen, podemos observar de que las instancias del conjunto A se pueden relacionar con más de una instancia del conjunto B. Otro tipo de asociación es la asociación muchos es a muchos, donde cada instancia de una entidad puede asociarse a muchas instancias de otra entidad, pero de igual manera una instancia de esta entidad se puede asociar con muchas instancias de la otra entidad. Siendo un poco más clara, si vemos el ejemplo, dice persona lee libro, ¿cierto? Entonces, podemos ver que muchas personas pueden leer muchos libros. Entonces, si vemos la teoría de conjunto, podemos observar que en el conjunto A, las instancias que podemos observar se relacionan con muchas instancias de B, pero B también se relaciona con muchas instancias de A. Esto querría decir entonces que una instancia de la primera entidad podría estar asociado a ninguna instancia, a una instancia o más de una instancia de esa segunda entidad. Tomando en cuenta este último ejemplo, entonces, de cardinalidad, podemos observar una tabla a la izquierda de personas y a la derecha una tabla de libros, donde podemos ver que nos divide persona 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Que es nombre Diego, Daniel y Pablo. Pueden leer los libros que están a mano derecha, donde tenemos un ID libro, que es 1, 2, 3, 4, y cada ID relacionado con el nombre del libro. Entonces aquí podríamos decir que, por ejemplo, Diego lee el libro La felicidad, Cien años de soledad, El túnel, La chica del tren. Pero Daniel solo lee el libro La felicidad y Pablo no lee ninguno. El libro de la felicidad está siendo leído por Diego y Daniel. Entonces ahí podemos observar entonces que hay una relación de muchos es a muchos. Ya viendo de manera general cómo se comportan las entidades y cómo se relacionan, entonces vamos a empezar a ver de forma específica cada uno de estos elementos del modelo. Las entidades dentro de lo que es el modelo entidad-relación es uno de los componentes, uno de los tres componentes más importantes o principales, donde la entidad viene siendo estos objetos que son de los cuales se quiere recoger información y generalmente los podemos encontrar denotando personas, lugares, cosas, algún evento. Por lo general aparecen explícitas dentro del enunciado del problema que se desea modelar y estas entidades pueden almacenar o representar de 1 hasta n elementos. Por ejemplo, si tomamos personas, como vemos ahí en el ejemplo, en persona podríamos estar representando a Pedro, Juan, María, Diego, Claudia. Son representaciones de esos objetos. Dentro del modelo entidad-relación podemos identificar dos tipos de entidades, las entidades fuertes y las entidades débiles. Las entidades fuertes se identifican sin problema
rápidamente considerando los objetos del mundo real y tienen la particularidad de que se dice que son fuertes porque existen por sí mismas, no dependen de la existencia de otra entidad. Una entidad débil es una entidad que depende de la existencia de otra entidad. Por eso se le llama entidad débil y es representada a través de un rectángulo que dentro de ella tiene otro rectángulo, como que fueran doble margen. En este tipo de entidad, que es una entidad débil, se debe crear lo que es una clave primaria compuesta entre la propia clave que tiene la entidad débil más la clave de la entidad que tiene dependencia. Más adelante vamos a hablar sobre los atributos que son claves primarias. Así que de a poquito vamos avanzando. Por ejemplo, si observamos la diapositiva, vamos a ver que tenemos una entidad venta y una entidad pago. La entidad venta sería una entidad fuerte y pagos sería una entidad débil. Pagos depende de la existencia de la entidad venta. Esto quiere decir de que debe existir una instancia de venta para que haya una instancia de pago. Por ejemplo, si yo quiero pagar o si quiero registrar un pago, ese pago tiene que tener una asociación a venta, al registro de venta. Pero esa asociación no es lo que me dice que es una entidad débil. Lo que me dice que es una entidad débil es que si no existe una venta, no tengo por qué realizar un pago. Entonces, a eso es lo que se refiere la entidad débil. Tiene que existir la otra entidad para que tenga sentido la información que tiene la entidad débil. Un segundo componente que mencionamos la clase pasada de los principales del modelo entidad-relación son los atributos. Los atributos los definimos como características, ¿cierto? Como ciertas definiciones o descripciones de la entidad. Por ejemplo, en este caso tenemos el atributo run que pertenece a persona. Una persona se describe a través de ese root. Persona, o en este caso, por ejemplo, como dice ahí, estudiante, puede tener un root, puede tener un nombre, puede tener una edad. Son datos que describen al estudiante. La notación para el atributo, hay varias dependiendo de la nomenclatura que decidan utilizar, como ya lo habíamos mencionado. La notación 1, vemos que está el atributo dentro del círculo y la notación 2 vemos el atributo que está fuera del círculo. Cada entidad cuenta con atributos y hay diferentes tipos de atributos, pero para ir comprendiéndolo, vamos a definir cada uno de los tipos que vamos a ver en este curso, pero para ir comprendiendo un poco, tenemos de forma generalizada una ciudad, una entidad de nombre ciudad, donde el atributo que tiene esta entidad es nombre. Entonces, dentro de nombre, nosotros podríamos hacer los registros de cada dato característico de esa ciudad. Entonces, nombre vendría representando Talca, Santiago, San Javier. Eso es como la jerarquía que existe dentro de lo que es este modelo de entidad-relación. Todo dato que se encuentre dentro de este modelo puede ser representado como atributo o entidad. Ya va a depender de cuál es el contexto del problema que ustedes quieran solucionar o modelar. Respecto de los tipos de atributos, tenemos atributo simple, atributo identificador, atributo multivaluado, calculado derivado y compuesto. Ahí pueden ver las notaciones para cada uno de ellos. También pueden encontrar las notaciones dentro de lo que es el documento simbología, creo que se llama, que está en Educandos, para que lo puedan revisar. Está toda la nomenclatura del modelo entidad-relación.
Un atributo simple o simplemente atributo es un tipo de atributo que describe una característica de la entidad, pero que es atómico, o sea que no se puede dividir en más atributos. Un atributo identificador o atributo identificador principal también que se llama, contiene lo que es un valor único, ¿ya? Y que identifica a a cada una de las instancias que tiene la entidad. El atributo multivaluado es un tipo de atributo que puede contener varios valores para una misma entidad. Entonces, por ejemplo, si pensamos en una persona tiene un correo electrónico, pero esa misma persona podría tener 3 o 4 correos electrónicos o puede tener 2 o 3 números de teléfono. Esos son entonces los atributos que son multivaluados. También existen los atributos que son calculados o derivados. Este tipo de atributo es un atributo que, que se obtiene dentro del cálculo de los mismos datos o atributos que tiene esta entidad. Entonces, con la información que existe de la entidad, podemos obtener la información de ese atributo. Y también tenemos el atributo compuesto, donde el atributo compuesto viene siendo un atributo que tiene más de una información, pero no como el multivaluado de que el mismo dato puede tener varios registros, sino que en el sentido de que, por ejemplo, si hablamos de una persona, su nombre completo se compone de un nombre, un apellido, un segundo nombre, un segundo apellido. Entonces tiene varios datos. Una dirección, por ejemplo. La dirección tiene un número de calle, tiene una villa o población, tiene varios datos. Entonces se compone de varios. Una fecha, tiene un día, tiene un mes, tiene un año. Entonces, un atributo compuesto lo que hace es dividir este atributo en datos simples o atributos simples, donde van colocándose cuáles son aquellos atributos que componen a ese atributo compuesto. En esta diapositiva pueden observar cómo se ve una entidad con sus diferentes atributos. En este caso tenemos la entidad producto, que es una entidad fuerte, ¿cierto? Y que tiene código, nombre, tipo y cantidad como atributos que describen a la entidad. Profundizando un poco lo que es el atributo identificador, este tipo de atributo es uno de los más importantes dentro de lo que es la entidad, ya que va a identificar a una instancia de esa entidad. Eso quiere decir que el atributo identificador no puede tener un valor que se repita, debe ser un valor único. Es por eso que también se destaca de los otros tipos de atributos. Por ejemplo, si observan el mismo ejemplo que vimos anteriormente con producto, vemos que código está subrayado. O sea, en este caso, código vendría siendo el atributo identificador de la entidad producto. Código solo podría tener un valor único para esa entidad. Un atributo identificador puede ser un solo atributo de la entidad, como también podría ser un atributo compuesto. O sea, podríamos tener 2 atributos o 3 atributos que compongan el atributo identificador. Y para eso, por ejemplo, no es el caso acá, pero si definiéramos que código, nombre y tipo sería la clave o sea, como clave primaria, que es el atributo identificador, debiéramos subrayar código, nombre y tipo para identificar que los tres componen lo que es un atributo identificador. En este caso, solamente código está siendo
el atributo identificador de producto. Con lo que hemos visto hasta aquí, vamos a generar un modelo. Ustedes van a elegir la herramienta que desean utilizar. Puede ser Draw.io, puede ser la herramienta DIA, eh, puede ser en cuaderno. Busquen ustedes cuál es la que quieran utilizar, pero sí tienen que utilizar, si lo hacen en cuaderno, por ejemplo, la nomenclatura que está en el PDF de simbología. Si lo hacen en un programa o software, usan la nomenclatura que el programa les entrega. Recuerden que tenemos diferentes tipos de nomenclatura para demostrar los atributos o las entidades. Para poder resolver este problema, lo primero que deben hacer es identificar cuáles son aquellas entidades que son parte de este problema. Una vez que las hayan identificado, ver qué atributos pueden describirlas. Aquí el texto no dice mucho, pero va a ver que, o sea, ustedes basándose en experiencia o en lo que ustedes creen que describe a cada una de las entidades, lo van a ir creando. Las interrelaciones o relaciones son las que nos van a permitir hacer vínculos entre las entidades. Vamos a poder relacionarlas, ¿ya? La idea de estas entidades es que dependiendo el contexto, identifiquemos cuál es el verbo que hace la unión de las entidades que estamos identificando dentro de este problema. La relación siempre la vamos a identificar a través de lo que es un rombo. La única vez en que puede cambiar esta nomenclatura es cuando trabajamos con una, una interrelación entre lo que es la entidad fuerte y la entidad débil. Porque cuando tenemos esta relación, tenemos que buscar si esa entidad débil está relacionada con la entidad fuerte por una dependencia en existencia o una dependencia en identificación. Entonces lo que cambia ahí es que en la parte superior aparece una E y una X o una I y una D. Pero eso también lo pueden ver a través del PDF que tiene la simbología de la nomenclatura. Como les comentaba en la clase anterior, podemos tener diferentes tipos de relaciones y cada relación tiene asociada lo que es una cardinalidad. En este caso no vamos a ver las cardinalidades, sino que vamos a ver los tipos de relaciones que se pueden producir. Tenemos, por ejemplo, la relación binaria, que es una relación que ocurre cuando tenemos dos entidades unidas por una interrelación. Por ejemplo, aquí está padre tiene hijo y estudiante estudia carrera. Puede darse el caso que a veces necesitamos unir dos relaciones más de una vez. En ese caso estaríamos trabajando entonces con relaciones dobles, donde tenemos una entidad que tiene una doble relación hacia otra entidad. En este caso, por ejemplo, ciudad pertenece a un país, pero también ciudad es la capital de un país. También podemos tener lo que son relaciones reflexivas. Esto ocurre cuando tenemos una entidad que se une a ella misma a través de una interrelación. Por ejemplo, aquí dice que persona tiene una pareja y esa pareja es una persona. O por ejemplo, cuando tenemos un empleado y ese empleado es jefe de los empleados. Entonces, ahí tenemos relaciones que son reflexivas, en donde unimos a una entidad a través de una interrelación hacia la misma entidad. Hay veces en que se nos va a dar el caso de que vamos a tener que unir tres entidades. Cuando ocurre eso, estamos en presencia de una relación ternaria. No se da muchas veces, pero a veces sí es importante tenerlo en cuenta de su existencia. Incluso podríamos tener relaciones en áreas, ya muchas. Entonces,
si lo vemos acá, analizamos este ejemplo, dice que un alumno está unido con unidad y está unido con curso. Unidad, si estuviera por sí solo, a lo mejor no tendría toda la información que es importante de generar a través de este modelo. Por ejemplo, la acción aquí dice que es evaluación, ¿cierto? Ser evaluado. Un estudiante, un alumno, es evaluado en un curso y en esa evaluación obtiene una nota, que es el atributo. Pero esa evaluación no me evalúa el curso, sino que lo que me está evaluando son las unidades del curso. Entonces, en este caso, el estudiante tiene que estar unido a curso con unidad porque él es el que está siendo evaluado a través de las unidades, pero no es cualquier unidad, sino que es la unidad del curso en que él está matriculado. Si observamos la diapositiva, vemos otro tipo de relación ternaria, o sea, otro ejemplo de relación ternaria, donde tenemos vendedor, producto y bodega. La acción que se está realizando aquí es el envío. Tenemos vendedor envía producto, pero lo envía desde una bodega. Entonces aquí la información que se necesita manejar es qué vendedor, de qué bodega y qué producto. Otro dato importante, como ya lo habíamos visto en la relación anterior, había un atributo en la relación. Y como ya lo habíamos mencionado en las clases anteriores, una relación también puede tener atributos. En este caso, cuando se hace esta relación, debiéramos tener como atributo en la relación envía la cantidad y la fecha de envío. Cantidad porque necesito saber cuántos productos voy a enviar y tengo que saber cuándo los voy a enviar. Siguiendo con el tema de las relaciones, vimos que cada relación tiene una cardinalidad que la describe para poder saber cuántas instancias de una entidad participan con las instancias de otra entidad. En este caso, para poder crear lo que son estas cardinalidades de uno es a mucho, mucho es a mucho, como lo vimos anteriormente, necesitamos conocer cuáles son las cardinalidades mínimas y máximas de cada instancia asociada a la otra entidad. Vamos a ver entonces cómo podríamos hacerlo. Para poder descubrir cuál es la cardinalidad que tiene la interrelación, que son las cardinalidades máximas de las entidades con la siguiente entidad, lo que tenemos que hacer es trabajar con las cardinalidades mínimas y máximas por cada entidad. ¿Ya? Como se observa en el dibujo, podemos ver que la entidad 1 tiene una cardinalidad mínima y una cardinalidad máxima de instancias para actuar sobre la entidad 2, que también tiene una cardinalidad mínima y máxima. De ambos lados se obtiene la cardinalidad máxima y esas son las que se colocan en la parte superior de la interrelación. Por ejemplo, si una entidad tiene como mínimo 0,1 y como mínimo, perdón, 0 y como máximo una instancia y la otra entidad también 0 y 1, las cardinalidades máximas de ambas entidades sería 1 y 1. Por lo tanto, la relación en su parte superior diría que es una relación 1 es a 1. Si la entidad tuviera 1 como mínimo y n como máximo, la entidad 2 tuviera 1 como mínimo y n como máximo, estaríamos frente a una relación de muchos es a mucho, n es a m, ya que la cardinalidad máxima de la entidad 1 es n y la cardinalidad máxima de la entidad 2 es n. Si tuviéramos como tercer ejemplo la cardinalidad en la entidad 1 0,1, 0 mínimo, 1 máximo, y en la entidad 2 1 como mínimo y n como máximo, tendríamos entonces una relación de 1 es a n, ya que la cardinalidad máxima de la entidad 1 es 1 y la cardinalidad máxima de la entidad 2 es n.
Para poder descubrir cuáles son las cardinalidades mínimas y máximas, lo que se hace es una lectura cruzada. Entonces, acá tenemos la entidad persona, la interrelación tiene y la entidad correo. Para poder crear entonces las cardinalidades mínima y máxima, leemos de forma cruzada. Para una instancia de persona, esta persona puede tener como mínimo 0 correos o puede tener muchos correos. Para un correo puede pertenecer como mínimo a una persona y como máximo a una persona. El correo solo pertenece a una única persona. Por lo tanto, tenemos 1,1 en cardinalidad mínima y máxima al lado de persona y al lado de correo tenemos cardinalidad 0,n. Para poder entonces ver cuál es la cardinalidad de la interrelación, tomamos la cardinalidad máxima de persona, que sería 1, al lado izquierdo, ¿cierto? Máximo 1, y la cardinalidad máxima en el lado de correo, que sería n. Por lo tanto, esta relación sería 1 es a n. Así entonces es como se van generando las cardinalidades. Cada relación en el modelo relacional define sus cardinalidades mínimas y máximas y las cardinalidades de la interrelación. Por último, vamos a ver 3 conceptos que nos estarían quedando para tener más claro lo que es el modelo de entidad-relación, que son los conceptos de generalización, de herencia de atributos y de restricciones sobre las generalizaciones. Vamos a resumir lo mencionado en la diapositiva anterior a través de este esquema. Si se fijan, esto que está aquí está representando una jerarquía o una generalización. Podemos llamarla de ambas formas. Esta generalización lo que hace es que cuando hay conjuntos de entidades que tienen similitudes, por ejemplo, que tienen atributos en común o relaciones en común, se genera lo que es esta jerarquía. En este caso, por ejemplo, tenemos la entidad empleado que tiene diferentes categorías o cargos. Un empleado puede ser un ingeniero, un secretario, un técnico. Cada una de estas entidades que representan a los cargos tienen sus propios atributos que son diferentes a los atributos que tienen todas las entidades. Los atributos que son comunes están en la entidad de empleado y los que son diferentes para cada uno de ellos están en las entidades correspondientes a los cargos. Entonces, por ejemplo, ingeniero tiene una especialidad, pero que no lo vemos en las otras entidades. ¿Ya? Esa es la idea como de la generalización. Este tipo de jerarquía o generalización dentro del modelo entidad-relación se puede encontrar de 4 formas. La jerarquía solapada y parcial, jerarquía solapada y total, jerarquía exclusiva y parcial y la jerarquía exclusiva y total. Este diagrama que estamos observando corresponde a una jerarquía exclusiva y total, lo que quiere decir que ese circulito, no es un círculo, es como una línea que cruza media ovalada que cruza las 3 líneas que unen la relación de las entidades de subtipo, ¿ya? De ingeniero, secretario y técnico. Esa línea de ahí quiere decir que la jerarquía es exclusiva y significa que cada una de las instancias que tiene empleado solo puede pertenecer a uno de los subtipos que están abajo. O sea, un empleado puede ser un ingeniero o un secretario o un técnico, pero no podría tener uno o más cargos, solo pertenece a uno de los cargos. Y ese círculo que vemos debajo de la entidad empleado y sobre ese triángulo que aparece al revés,
es lo que indica que es una jerarquía total. Y eso quiere decir que cada una de las instancias de la entidad empleado tiene que pertenecer a un subtipo de de esta entidad. Entonces, un empleado tiene que ser un ingeniero, un secretario o un técnico. Tiene que pertenecer a un cargo, pero como es exclusivo, solo puede pertenecer a uno. Si miran a la derecha, los diferentes tipos de jerarquía, van a fijarse que cada una de las jerarquías juega con lo que es total o exclusivo, ¿ya? Con el círculo, que tiene el círculo, no tiene el círculo, o tiene la exclusividad o no tiene exclusividad. Entonces se van mezclando y así va generando las diferentes jerarquías. Por ejemplo, si vemos la primera que ahí aparece, que es la jerarquía solapada y parcial, tiene, o sea, no tiene ni círculo sobre este triángulo que está al revés, ni la línea de exclusividad, ¿cierto? Eso quiere decir entonces que esta jerarquía es solapada, lo que se refiere que una ocurrencia o una instancia de la clase supertipo, perdón, de la entidad supertipo, puede corresponder a dos o más subtipos. Por ejemplo, si pusiéramos ese tipo de jerarquía entre empleado y los subtipos, tendríamos entonces que un empleado puede ser ingeniero y secretario, puede ser técnico y secretario, o sea, puede tener más de un subtipo o más de un cargo. Pero también dice que es parcial. Eso quiere decir de que puede ser, viéndolo, si lo viéramos en el ejemplo, ¿cierto? De la imagen que está al lado, reemplazando por jerarquía solapada y parcial, diría que empleado puede o no tener un cargo. Puede ser que el empleado no sea ni ingeniero, ni secretario, ni técnico. Eso quiere decir que sea parcial. El segundo tipo que vemos ahí es la jerarquía solapada y total. En la jerarquía, en este tipo de jerarquía vemos que sí tiene el círculo arriba. Eso quiere decir que es total. Y tenemos y no tenemos lo que es la exclusividad, ¿cierto? Que es la línea que pasa entre los supertipos. Entonces, o sea, entre los subtipos. Entonces, esta jerarquía lo que quiere decir es que es una jerarquía donde cada instancia que tenga este supertipo puede corresponder a dos o más subtipos, igual como la anterior porque es solapada, pero toda ocurrencia del supertipo tiene que tener un cargo, que es la diferencia con la anterior. Que la anterior podía no tener un cargo este empleado. Ahora, si reemplazamos la jerarquía exclusiva y parcial en el modelo que estamos analizando, podemos ver que esta jerarquía exclusiva quiere decir que un empleado va a pertenecer solo a un tipo de los subtipos, pero como es exclusiva y parcial, quiere decir entonces que puede que el empleado no pertenezca a un cargo. Bueno, esos serían entonces los diferentes tipos de generalizaciones que se pueden dar a través del modelo, donde aquí lo importante es que ustedes logren descubrir cuáles son las entidades donde se puede generar esta jerarquía. Eso lo vamos a ir viendo a través de la práctica y ejercicio que vayan realizando. Vamos a hacer una actividad donde vamos a través de este problema que se les presenta, identificar cuáles son las entidades, atributos, interrelaciones, jerarquías, si es que hay,
buscar aquí entonces todos estos conceptos que acabamos de ver. La idea es generar el primer modelo entonces a través de un problema. Para esto, lo primero que tienen que hacer entonces es leer qué es lo que dice este problema y una vez que lo hayan leído pueden empezar a subrayar cuáles son las entidades que el texto les proporciona y una vez que este texto o sea, que hayan identificado cuáles son las entidades, empezar a buscar cuáles son los verbos que están haciendo la relación entre estas entidades. Y después, si no tienen todas las interrelaciones, buscar qué palabra es la que les acomoda para poder hacer la relación. En la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son los pasos que debieran seguir entonces para desarrollarlo. Así que lo ideal sería que leyeran el caso, lo pausaran, leyeran el caso y luego pasaran a la siguiente diapositiva. Para resolverlo entonces, lo primero que van a hacer, como les había comentado, es elaborar una lista de conceptos que sean candidatos para ser entidades y las interrelaciones. También es bueno colocar una lista de conceptos que sabe que a lo mejor debieran ir en el modelo, pero que no sabría dónde ubicar o que quizás no pertenecen al modelo, pero tiene la duda. Entonces también debiera tener esa lista aparte. Una vez que ya se tiene eso identificado, se deben comenzar a crear lo que son los supuestos. Los supuestos son la información que me entrega el caso y lo que no me entrega. Por ejemplo, en el caso podría decirme un profesor imparte clases en muchas universidades. Entonces podemos identificar una relación, ¿cierto? Pero puede ser que yo necesite saber cuántos profesores imparten clase en el mismo curso o ese curso por cuántos profesores puede haber sido impartido o cuántos profesores pueden estarlo impartiendo en el mismo momento. Y eso a lo mejor no me lo entrega el texto, pero como no me lo entrega, yo voy a tener que crear mis propios supuestos. Entonces tengo que crear un título que diga supuestos y debajo de él colocar toda esa información que después voy a representar en el modelo, tanto la que está, que me entregan desde el problema, como aquella que asumo o que en base a experiencia creo que es la relación que debiera darse. ¿Ya? Entonces eso es importante. Esto es solamente con palabras. Todavía aquí no colocamos lo que es uno es a mucho, pero en palabras vamos ya viendo cuáles son las cardinalidades que debiéramos tener. Entonces, todos estos supuestos van a permitir identificar lo que son las cardinalidades mínimas y máximas cuando hagamos el análisis entre las relaciones. Una vez que tenemos eso claro, se construye entonces el esquema del modelo entidad-relación donde incluimos las entidades, luego vamos colocando las relaciones entre esas entidades, luego agregamos los atributos a cada una de la entidad y vemos cuál es su correspondencia y jerarquía a nivel de entidades que hayamos encontrado que necesiten agruparse. Luego que tenemos el modelo, agregamos las cardinalidades mínimas y máximas y una vez que tengamos las cardinalidades mínimas y máximas, colocamos las cardinalidades de la interrelación. Una vez que ya tenemos todo eso terminado, podríamos decir que el modelo de entidad-relación está listo. Pero no estaría listo porque lo que vamos a tener que hacer ahora es dar una mirada general completa y ver si hay algún detalle y si hay algo que debiéramos mejorar, refinamos entonces el modelo entidad-relación. Y ahí recién tendríamos terminado este modelo. Entonces ahora los invito a crear este modelo entidad-relación a través del software que quieran ustedes utilizar. Como les mencionaba adelante, podría ser el software DIA, Draw.io o hacerlo en un cuaderno, ¿ya? Pero siempre respetando la nomenclatura. Así que es muy bueno, insisto, tener a mano lo que es la guía de simbología que les entregué.
Al leer el texto, ¿qué entidades lograron encontrar? Bueno, en este caso voy a marcar con rojo las entidades que debieran haber encontrado para poder construir su modelo. Una vez que se han encontrado las entidades, entonces tenemos que encontrar los atributos de estas entidades. ¿Qué atributos encontraron? Para cada entidad, el texto nos entregaba los atributos, por lo tanto no debió haber sido difícil encontrarlo. Clientes tiene como atributo nombre, apellido, root, dirección y fecha de nacimiento. Para producto tenemos el nombre y un código y además un precio. Para los proveedores tenemos un root y nombre. En este caso del texto podemos rescatar los supuestos, vienen específicamente ahí descritos. Dice que un cliente puede comprar varios productos y un mismo producto puede ser comprado por varios clientes. Además hay otro supuesto que dice que un producto solo puede ser suministrado por un proveedor y que un proveedor puede suministrar diferentes productos. Tenemos dos supuestos. En este caso, como no tenemos otras entidades, no hay otro tipo de supuesto que nosotros debamos crear. En este caso nos están entregando todos los supuestos. Pero por ejemplo, si nos hubieran dicho que un producto solo puede ser suministrado por un proveedor y no nos hubieran dicho que un proveedor puede suministrar diferentes productos, quizás ese supuesto nosotros lo hubiéramos tenido que inventar. ¿Ya? Pero en este caso nos están entregando todos los supuestos. Una vez que nos entregan los supuestos, o sea que generamos los supuestos, ya podemos empezar a identificar las relaciones. Para eso vamos a tener que buscar entre los supuestos los verbos que están acompañando, ¿cierto? Estos supuestos. Si observamos los supuestos, podemos encontrar entonces que dice que un cliente puede comprar, ¿cierto? Y además dice que un producto puede ser comprado. Entonces a lo mejor como interrelación podríamos utilizar la palabra comprar. En el otro supuesto dice un producto solo puede ser suministrado por un proveedor y que un proveedor puede suministrar diferentes productos. La palabra que acá más se resalta entonces como para interrelación es suministrar, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos dos interrelaciones ya para los supuestos que acabamos de leer. Bueno, ahora veamos cómo queda este modelo utilizando todo lo que ya descubrimos. En la diapositiva pueden observar entonces el modelo propuesto de solución para el caso analizado, donde no todos los modelos van a quedar igual, ya pueden haber variaciones porque depende mucho de los supuestos que uno crea y también de los supuestos que uno encuentra, ya porque hay algunos que están textuales. En este caso tuvimos la suerte de que estaban textual la mayoría de los supuestos, pero si alguno de ustedes creó un supuesto más que los que aparecen ahí, ya el modelo va a variar. Entonces, si observamos el modelo según los supuestos que encontramos, uno de los supuestos decía que un cliente podía comprar uno o muchos productos y un producto podía ser comprado por uno o muchos clientes. Entonces, si observan las cardinalidades mínimas entre cliente, compra y producto, pueden ver que cliente compra y luego leemos la cardinalidad cruzada, ¿cierto? Entonces, cliente compra uno a muchos productos. Y hacia el otro lado lo leemos de forma cruzada nuevamente. Un producto puede ser comprado por uno o muchos clientes. Para colocar la interrelación, entonces, la cardinalidad, tomamos los máximos valores de las cardinalidades que están en los extremos de nuestras entidades. En ambos el máximo es n, por lo tanto nuestra cardinalidad de la interrelación es n es a mucho. Dentro del modelo también podemos destacar, bueno, lo mismo pasa entre proveedor y suministro de producto, pero en este caso la relación es 1 es
a N, ¿cierto? Porque un producto puede ser suministrado por un único proveedor. Entonces, mínimo un proveedor, máximo un proveedor. Pero el proveedor puede suministrar de uno a muchos productos. ¿Ya? Entonces, esta cardinalidad queda de uno, que es la máxima cardinalidad, ¿cierto? Que aparece en el extremo de proveedor, y mucho, que es la máxima cardinalidad que aparece en el extremo de producto. Podemos ver que tenemos atributos que son identificadores, como root cliente. En producto tenemos el código del producto y en proveedor el root del proveedor. También podemos observar que tenemos atributos compuestos como fecha de nacimiento o dirección, que pueden tener ahí, o sea, tienen ahí la descomposición de los componentes de ese atributo compuesto. Lo otro que se puede observar acá es que tenemos atributos para las interrelaciones. Por lo general, cuando tenemos una interrelación de muchos a muchos, vamos a encontrar un atributo, que es lo que nos está pasando entre cliente y producto. Si queremos guardar la cantidad no la podemos agregar como atributo a producto y tampoco a cliente, porque va a depender del cliente y va a depender de la fecha en que compre. Entonces incluso podríamos agregar en compra fecha y cantidad. ¿Ya? Entonces ahí podríamos agregar otro atributo, pero va a depender de cliente y va a depender de producto. No es un atributo que podamos colocarle o asignarle a producto. Por ejemplo, si asignáramos cantidad a producto, eso sería más como un stock. ¿Cuántos productos tengo? Pero no cuánto el cliente compró. ¿Ya? Lo mismo pasa en suministra. No sabemos, o sea, en este caso, el producto, si tiene cantidad, sería stock, pero como el proveedor suministra esa cantidad, es cuánta cantidad suministra. Por eso es parte de la interrelación. Eh, bueno, hasta aquí ha llegado la clase. Espero se haya entendido lo que es el modelo entidad-relación. La idea ahora es empezar a practicar y que vayan construyendo sus propios modelos.